Fíjense, ocurrió en julio de 2021 en la zona de la Atalaya, en Ciudad Real. Un presunto ladrón entra en una vivienda y el propietario de la vivienda le abate y le mata a tiros. Recibimos, como siempre, a Manuel Moreno, periodista. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y en este caso, Alfredo Arrién, abogado de la familia del supuesto ladrón Nelson David. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, pues yo creo que para ponernos en antecedentes y saber qué pasó exactamente en ese mes de julio de 2021, mejor que nos lo cuente María Romojaro. Sí, Alfonso, a la noche del 31 de julio de 2021, José Manuel Lomas se encontraba en el interior de su vivienda cuando escuchó un ruido en el patio. Nelson, un hombre de 35 años con antecedentes policiales, y el presunto ladrón se encontraba en el interior de la vivienda de José Lomas. Este cargó su escopeta y lanzó 2 disparos hasta causarle la muerte. Tras lo sucedido, José Manuel Lomas llamó a la Guardia Civil para contar lo que había ocurrido. Entró en prisión y permaneció 9 meses por el asesinato de Nelson y ahora se encuentra en libertad provisional a la espera del juicio conjurado. Muchas gracias, María Romojaro. Juicio que se desarrollará en breve, para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión y para el que la abogacía de la familia pide 24 años de prisión, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O 25? 25 años, pero de todas formas pedimos un subsidiario que sería, en caso de que fuera homicidio, pediríamos 15. Claro, efectivamente, porque la Fiscalía lo pide por homicidio y vosotros por asesinato. Asesinato o subsidiariamente homicidio. Si no conseguimos probar los requisitos para que sea asesinato. Correcto. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a explicar un poco qué sucedió aquella noche del 31 de julio. Se encontraba este hombre, José Manuel Lomas Espada, en su vivienda en la zona de la Atalaya, en Ciudad Real, cuando de repente él sintió que había entrado otra persona en la vivienda. Sí, él había dormido según la investigación policial, con una de las armas, de las varias armas que tenía, porque él tenía permiso para tener armas, y bueno, pues escucha ese ruido, él se levanta con el arma, sale a un corralón de unas dimensiones grandes, no estamos hablando de un patio chiquitito, sino un corralón grande. Y entonces él, yo creo que es lo que yo hubiera hecho, en lugar de disparar al aire, si es que has visto un sospechoso, él se dirigió hacia ese sospechoso, se acercó, estamos hablando de una distancia de 15 metros, se acercó a él. 15, esto es muy importante, lo de los 15 metros, y tenerlo en cuenta. Luego hablaremos con la parte, con el Hay abogado, una fotografía, no sé si la vais a pinchar, una fotografía donde uno se puede hacer la idea de dónde él podría haber estado y dónde estaba luego el cadáver. Él se acerca a Nelson, lo dispara a una distancia aproximadamente de 5 metros, Nelson cae y luego vuelve a disparar. No sé si... no se sabe si fue en el giro de Nelson. Total, el primer disparo le entra por delante, le da en el hombro, en la zona izquierda, y el segundo lo alcanza por detrás, por la espalda. Bueno, pues lo mata en ese momento, según los informes de los forenses, pero José Manuel vuelve a entrar en la vivienda, carga, vuelve a salir y vuelve a hacer un tercer disparo y un cuarto disparo, que creo que es un disparo al aire. Y después es cuando llama a la policía para contar lo que ha hecho. Pues si no le importa esperar un poquito, abogado, porque llama a la policía, y para que se hagan ustedes más o menos a la idea de cómo fue esa conversación, hemos cogido un pequeño extracto de lo que le comunicó a la policía. Escuchen. Policía Nacional, buenas noches. Muy buenas. Mire usted, yo vivo aquí en la Atalaya. Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo. Oiga, ¿dónde dice que hay una persona en el suelo, pero herida o qué? Sí, claro, herida porque he tenido que defenderme. ¿Es que le ha disparado a usted? Sí, claro, lógicamente. Sí, claro, lógicamente es un pequeño extracto de esa llamada que hizo José Manuel Lomas ese 31 de julio a la policía. La policía, claro, al principio no daba crédito, la conversación dura bastante más, pero esto es un poco lo más importante. Y lo más importante porque él alega que ha sido en defensa propia. Y añado a lo que decía Manuel Moreno, que se entiende, se supone, que su defendido, Nelson David Ramírez, había entrado a la vivienda con una motosierra. Bueno, no se sabe cómo había entrado, si había entrado con el consentimiento del señor, del dueño de la casa o no, porque lo cierto y verdad es que él dice que el día anterior, la tarde anterior, le había sorprendido cogiendo huevos del corral y que le había dicho: como vuelvas te mato.
Entonces no se sabe exactamente qué ocurrió esa noche. Lo que sí se sabe es que hubo unos destrozos, efectivamente, y que la motosierra era, parece ser, que era propiedad del señor dueño de la atalaya. Por consiguiente, entendemos que habría que ver por qué entró y cómo entró. Y eso es algo que nunca se sabrá. O sea, es una incógnita. No se sabe si entró para robar, si entró para dormir, si entró para quedarse una noche ahí. No se sabe. Bueno, aquí lo único que conocemos, si no me equivoco, es esta conversación telefónica que tuvo este hombre con la policía. También hay que añadir que ya estuvo 9 meses en prisión, que está en libertad condicional ahora mismo a la espera de juicio. Estamos hablando de que el fallecido, vamos a ver, tenía un largo historial delictivo. Tiene muchísimas reseñas policiales, pero claro, aquí en el juicio lo que se va a someter al veredicto del jurado son los hechos. Entonces, en este caso, yo por la investigación policial he tenido acceso al informe policial. Claro, es que hay una desproporcionalidad absoluta, porque según el informe policial, Nelson no lo ataca, porque bueno, uno puede pensar, bueno, en defensa propia, el hombre disparó en defensa propia, pero es que en este caso, claro, según el escrito de la Fiscalía, porque la acusación particular siempre, bueno, está la acusación particular para lo que está la acusación particular, pero en este caso el escrito de la Fiscalía es que habla de homicidio, o sea, no habla en ningún momento de que hubiera una defensa, una legítima defensa, y que es sobre lo que se va seguramente a basar, en este caso, el abogado de la defensa de José Manuel. Pero, ¿qué diferencia puede haber entre ese homicidio y entre ese asesinato? Bueno, a ver, lo primero, respondiendo a Manuel, fundamentalmente es el tema del dominio del hecho, ¿no? O sea, el señor Lomas tenía dominio del hecho, era capaz de saber qué es lo que estaba ocurriendo en su finca, dominar la situación y tener bajo dominio de él qué es lo que iba a ocurrir y qué es lo que iba a pasar, ¿vale? Eso es fundamental. Luego, el hecho de que sea asesinato o homicidio son los actos preparatorios. Si ha habido un acto preparatorio la noche anterior y ha habido una amenaza grave y se ha llevado a cabo finalmente ese hecho, sí que podríamos estar en otro tipo delictivo como el asesinato. Entonces, eso, que no vienen, es que la única prueba es la declaración del señor Lomas. El señor Lomas en todo momento dice, yo le dije, voy a cargar la escopeta y voy a quedarme dormido con un par de municiones por si vienes para matarte. Se lo dice. Y él lo dice, en sus declaraciones lo reconoce. Y reconoce que se enfureció bastante al ver los destrozos que había ocasionado en su propiedad. Entonces, ahí tiene los actos preparatorios. Y luego el dominio del hecho, en la reconstrucción se ve claramente cómo ha podido dominar el hecho, ya no solamente... Pero perdón que te moleste, porque a veces los que estamos viendo o te estamos escuchando no dominamos tanto ese lenguaje. ¿El dominio del hecho qué quiere decir? El dominio del hecho es fundamentalmente que tú tienes la capacidad y certeza de que vas a controlar lo que va a ocurrir. Eso es. ¿Eso es igual a que tengo claro que le voy a disparar? Tengo claro de que le voy a... En el caso, no lo sé, sí, yo pregunto. Tengo claro que le voy a disparar. Y que voy a matarlo. Y que lo voy a matar. Y de hecho, él lo dice en la reconstrucción, dice, apagué las luces porque a la luz de la luna yo tenía mejor visibilidad que él porque conocía mi finca. Y fue a raíz de que bajó todas las luces que con el arma cargada se movió por la finca hasta encontrarle y matarle. Y él lo cuenta en la reconstrucción de los hechos, cómo ocurrió eso. De hecho, es un asunto tan cercano, insisto, que yo creo que tenemos todos en la memoria. Si no recuerdo mal, una vez que sucedió este hecho, él ingresó en prisión preventiva, se generó mucha opinión pública y él incluso decía, es que yo creo que merezco estar en la cárcel. Y mucha gente, entre ese debate que se generó en la sociedad, decíamos, bueno, si ha sido un asunto en defensa propia, este señor con esa edad, si alguien ha asaltado su vivienda y se ha defendido, ¿por qué tiene que estar en la cárcel? Claro. Claro, bueno, ahí actuó los cuerpos de seguridad del Estado, garantizaron que no se destrozara los medios de prueba, teníamos que hacer la reconstrucción de los hechos, la reconstrucción era en su vivienda, si él quedaba en libertad iba a ir a su vivienda, iba pues a destruir todos los medios de prueba. Entonces era fundamental que se acordara la prisión provisional en ese momento. Luego, después, ya sabemos por otros procedimientos que una persona de cierta edad, con ciertas características físicas o de salud, puede tener una suspensión de condena, que está previsto en el Código Penal. Sí, porque esto ocurrió hace un par de años, tenía 79. Tiene 79 ahora. ¿Tiene claro. 79 o 81? Va a cumplir 80 ya dentro de... Vale. Entonces es previsible que no va a ser impune el hecho que ha hecho, pero es previsible que tampoco vaya a haber un cumplimiento efectivo. Pero tú como abogado de la familia ¿qué quiere exactamente? ¿Qué exige?
que se haga justicia, como cualquier Ellos víctima. tienen muy claro que su familiar fue asesinado. Bueno, ellos tienen claro, efectivamente, que fue asesinado de una manera cruel, efectivamente. Y digo cruel porque es que no solamente se garantizó que no iba a pasar lo que tenga que pasar con un tiro, es que se garantizó la muerte de su familiar con otro tiro por la espalda. Por la espalda. Que haya ido ahí a lo que haya ido, vale, dispara al aire y luego ya vamos viendo qué es lo que ocurre. Dispara a la rodilla, dispara en el pecho y luego en la espalda. Es que es un caso muy controvertido, la verdad. Bueno, un caso como tantos que llevas tú, precisamente ayer. Sí, pero sobre ayer todo sacaste ante la opinión pública. Es que ante la opinión pública... Claro. A ver, ¿cómo le explicas tú a una persona que no era en legítima defensa? O sea, por mucho que entrase a robar, que es lo más probable que entrase a robar según el informe policial, pero claro, tú no puedes tomarte la justicia por tu mano y disparar. Además, en un caso en el que él, según el informe policial... Yo siempre hablo del informe policial. Queda constatado, según ese informe policial, que el ladrón no fue a por él, sino que él fue a por el ladrón. Déjame que diga que en ese audio que hemos escuchado, en el que José Manuel llama a la policía, hay un momento que le pregunta a la policía, ¿pero usted ha disparado a esta persona? Y dice, sí, claro, que he disparado a esta persona, me tenía que defender. Pero ¿cómo no ha llamado usted a los cuerpos de seguridad? Le insiste el policía, es que si espero a llamar a los cuerpos de seguridad, probablemente... igual mi vida hubiera sufrido peligro. Para eso luego hay una investigación policial, bueno, te lo puede contar Alfredo, que es en ese informe policial donde se dice que no hubo intención por parte del asaltante de atacar, en este caso, a José Manuel. Claro, más o menos ese informe va encaminado a desmontar la posible defensa, que sería el miedo insuperable. La legítima defensa lo vemos por el tema de la proporcionalidad muy lejos, pero el miedo insuperable, que esa es otra de las posibles defensas que tendría que hacer el abogado de la defensa, se puede apoyar y puede ser más fundamentada. El miedo insuperable es, joder, es que me he nublado por las circunstancias en las que están ocurriendo, la noche, tal cual, mi edad... Y bueno, he disparado por el miedo insuperable, pero eso es un atenuante, no es un eximiente de la responsabilidad, que eso es lo importante. Y ahí es por donde él mismo, el señor Lomas, en su primera llamada dice, he sufrido unos destrozos, me ha pasado algo aquí en mi casa y hay un muerto y he disparado. Bueno, él al principio no tiene muy claro si está muerto o no, Nelson. Bueno, hay una persona tumbada. Hay una persona tumbada en el suelo. Se contradice porque en el levantamiento del cuerpo se ve que claramente le han dado una patada o algo para mover, para garantizar, para ver si estaba vivo, si no estaba vivo, si estaba desmayado o algo. Y es cierto que en esa escena del crimen, como he dicho yo al principio de esta entrevista, él alegó que le había atacado con la motosierra. ¿Es cierto que esa motosierra estaba colocada cerca del cuerpo de Nelson? No, estaba al lado. Estaba al lado, sí. Está al lado. Estaba al lado, pero ¿La no pudo sé... colocar él, quizá? Sí, probablemente. Eso nunca se sabrá, es una incógnita. El informe habla de que no estaba en funcionamiento la motosierra. Que no estaba y que no podría estarlo, porque no tenía gasolina, no tenía combustible y además estaba oxidada, o sea, no tenía funcionamiento. Pues no se sabe, es una incógnita, completamente. En favor de José Manuel va a estar que va a ser un jurado popular. Entonces, claro, el abogado de la defensa lo va a tener muy difícil convencer a los miembros del jurado. La Fiscalía, ojo, insisto en que la Fiscalía también lo acusa de homicidio, ¿eh? No estaba, en la Fiscalía en su escrito no habla en ningún momento que fuera. Y le pide 12 años y medio. Le pide 12 años y medio, porque en el escrito se dice claramente que él sabía lo que hacía perfectamente. No tiene ningún tipo de anomalía psíquica ni enfermedad mental. Bueno, él sabía lo que hacía perfectamente, pero él se declaró en algún momento en ese interrogatorio, en esa investigación, culpable. No, en ningún momento. Él siempre dijo que había sido movido por la legítima defensa y para garantizar la seguridad de su finca, la garantía de sus tierras y de sus plantas, que era su máxima preocupación. De hecho, en una declaración que lo hizo en presencia de medios de comunicación, dijo, lo único que quiero es que mis plantas estén bien regadas. Y lo dijo así, tal cual, con esa frialdad. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo se prepara un juicio de estas características? Cuando tenemos, si no me equivoco, tampoco tenemos tantísimas pruebas de lo que sucedió aquella noche, más que la declaración del propio José Manuel, lo que le había dicho anteriormente, que también lo ha confesado él, y poco más. Bueno, a ver, en los homicidios que he llevado y los asesinatos que he llevado, siempre me he dado cuenta de que los muertos hablan a través del forense y a través de las pruebas, hablan.
hablan cómo están colocados, cómo se hace el levantamiento del cadáver, cómo salen los proyectiles, por dónde salen los proyectiles, se va... O sea, la práctica forense es muy completa, efectivamente. Bueno, informe policial, pero déjame que te insista en ese informe forense, ese escrito del forense que me imagino que tú habrás tenido en tus manos, que habrás podido ver, y para que nos hagamos una idea, ¿puede dejar claro que Nelson presuntamente fue asesinado? O sea, quiero decir asesinado, que con alevosía, que quiere decir que igual no fue en defensa propia. Bueno, el asesinato lo prueba él cuando dice que hace un acto preparatorio, se encierra en su habitación con la munición y con la escopeta esperándole a que él aparezca para matarlo. Esa es la única prueba, y la única prueba que tenemos para el tema del asesinato es la declaración del señor Lomas. ¿Él pensaba que iba a aparecer Nelson en su casa? Él tenía la plena garantía y tenía la seguridad de que iba a volver a verle a ese señor y que iba a matarle. Pues esto ocurrió el 31 de julio de 2021. Han pasado ya casi 2 años. Estuvo 9 meses en prisión preventiva José Manuel. Está en libertad condicional. ¿Más o menos para cuándo está previsto que se celebre el juicio? Pues nos falta el escrito de defensa de los abogados de la defensa, nombrar el jurado y ya el juicio. Yo creo que para este verano tenemos el juicio. Yo la verdad es que estoy muy interesado en conocer el escrito de la defensa para ver cómo va. Bueno, aquí tienes el abogado, si quieres. No, pero no, de la defensa José Manuel. Claro, a ver cómo va a argumentar esa legítima defensa, porque ya te digo, es difícil con los indicios y el informe policial. Es que yo me baso mucho en el informe policial, que es sobre el que se basa también el fiscal, ¿eh? O sea, el fiscal no se inventa las cosas de esta manera. El fiscal, igual que Alfredo, el fiscal se acoge a los hechos que están narrados en el atestado de este caso. En un caso de estas características, ¿se puede llegar a un acuerdo? Sí, es posible. Esa pregunta. Es posible, y muy buena pregunta, porque de hecho lo más frecuente y el miedo más grande que tienen el presidente de la sala del Tribunal Jurado, que es un magistrado, es que sea una resolución, una sentencia manifiestamente en contra del derecho, que muchas veces ocurre con el Tribunal del Jurado. Entonces, el magistrado siempre intenta tender a que se acomoden las piezas de tal manera para que se haga un acuerdo. ¿Y cómo se llega a un acuerdo en un juicio de estas características? O sea, eso se habla de antemano. Él ha tenido un acuerdo la semana pasada. Sí. El juez os llama a todas las partes del juicio y os puede hacer llegar a un acuerdo. Te lo cuento. La semana pasada aquí en la Audiencia Provincial de Toledo tuvimos un caso en la que si los ladrones hubieran sido... les hubieran disparado, los hubieran matado, hubiera sido legítima defensa completa. O sea, completa. Entraron unos señores... ¿A casa de una señora fue? Sí, a la casa de una señora. Que se hicieron pasar por policías. Se hicieron pasar por policías. En nuestra mesa de actualidad, sí, correcto. Se hicieron pasar por policías, entraron, la maniataron, la torturaron y finalmente la robaron y se escaparon. Si ahí hubiera aparecido una persona y les hubiera disparado y les hubiera dado muerte, hubiera sido legítima defensa, claramente. Ahí no había ninguna duda. Ninguna duda. A pesar de todo, y teniendo en cuenta esas circunstancias y habiendo un abogado de la acusación particular, el magistrado dijo, mire, nosotros no queremos hacerla declarar a la señora... De hecho, ellos se declararon culpables. Se declararon culpables, que sus clientes se declaren culpables y vamos a mitigar la condena de tal manera para que hagamos un acuerdo. Y son acuerdos que muy dolorosos para la familia de la víctima, que también requieren pues cierto dolor para los investigados. A ver, cierto dolor. Y bueno, pues... Se cuadran. Bueno, ya por último, abogado de la familia de Nelson David Ramírez. Me imagino que, claro, cuando un abogado defiende a un presunto asesino de estas características, ¿uno está siempre plenamente convencido de que su defendido tiene la razón? Bueno, nosotros los abogados no defendemos a personas, sino la ley. Nosotros nos dedicamos a focalizar a que la ley se cumpla de la mejor manera. No son personas a las que se juzgan, son hechos. Efectivamente. Pero por eso también es importante que en este caso, aquí porque falleció la víctima, pero en otros casos es importante que el cliente cuente toda la verdad al abogado para que pueda defenderlo. El señor Lomas, yo no tengo nada contra él, es una persona encantadora seguramente en su círculo, pero tiene un claro desconocimiento de la norma que le ha llevado a cometer un error fatal para mi cliente, nada más. Y yo lo único que quiero hacer es que se cumpla la ley.
Pues estaremos muy pendientes de ese juicio que empezará en pocas fechas, el juicio contra José Manuel Lomas Espada, que aquel 31 de julio de 2021, presuntamente, ya veremos que fue un homicidio o un asesinato contra Nelson David Ramírez Carrasco, que había allanado su vivienda. Ha sido un placer, Alfredo Arrién, abogado de la familia de Nelson David Ramírez. Muchas gracias por estar aquí y contarnos todo lo que va a pasar en ese juicio. Manuel Moreno, gracias por un nuevo caso. Te estaremos esperando en el siguiente.